Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metamorfisios. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante de una de las áreas de especialidad de la fisioterapia, la cual es fisioterapia en cuidados intensivos. Actualmente es a lo que me dedico, es un área muy bonita que me gusta mucho y bueno, tuve la oportunidad de conocer y formarme con uno con varios de los grandes en fisioterapia intensiva en México. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de la fisioterapia en cuidados intensivos. Primero, para hablar de la fisioterapia en cuidados intensivos y qué hace el fisioterapeuta ahí, qué debe estar haciendo, cuál es su rol, cuál es su intervención, a qué pacientes tratamos, me voy a atrever a hablar acerca de lo que es el paciente crítico, que es nuestro paciente que vamos a intervenir de manera fisioterapéutica. Entonces, el paciente crítico se define de acuerdo a la norma oficial mexicana como aquel con alteración de uno o más sistemas principales fisiológicos, por ende una pérdida de su autorregulación que requiere de un soporte vital artificial con asistencia continua y algo bien importante que es potencialmente recuperable. Esto es bien importante tomar en cuenta para no confundir un paciente crítico con un paciente paliativo. Por ejemplo, cuando vemos al paciente crítico o cuando entramos por primera vez a la unidad de cuidados intensivos, vemos al paciente intubado, lo vemos con el catéter venoso central, lo vemos con un montón de medicamentos, en cama, lo vemos con muchas cosas y el paciente se ve grave, se ve enfermo, ¿no? A primera instancia. Y pues es impactante la primera vez que vemos a un paciente y lo primero que pensamos es, el paciente ya se va a morir, por cómo lo vemos. Sin embargo, es que no, porque sí, claramente está ante una enfermedad crítica. Sin embargo, el paciente es potencialmente recuperable y al ser potencialmente recuperable, nos pone a pensar que no solamente tenemos que preocuparnos de que el paciente salga vivo ante esa enfermedad, sino también que el paciente salga funcional. Recuerden que es una persona que antes de tener esta enfermedad crítica andaba haciendo sus cosas. Por ejemplo, yo he conocido pacientes que literal a la hora de revisar su historia clínica en general, pues bueno, son pacientes que andaban como si nada en la calle. Tenían un rol social, pues como hijo, como mamá, como ama de casa, como trabajadora, como trabajador, etcétera. Tenía un rol, una participación social, pues en general. Sin embargo, van a existir ciertas situaciones que va a pasar el paciente crítico por la cual se va a alterar su capacidad funcional y por ende va a tener una discapacidad después. Entonces aquí es importante tomar en cuenta que no solamente hay que sacar vivo al paciente, sino también hay que sacarlo lo más funcional posible para evitar una discapacidad en este tipo de población. Y eso es de lo que se encarga el fisioterapeuta en el cuidados intensivos. Entonces, partiendo de esto, me gustaría platicar de todo lo que engloba y lo que tiene que pasar el paciente y lo cual va a verse afectado su funcionalidad y la capacidad muscular de este paciente. El paciente crítico claramente va a entrar por una enfermedad grave, una enfermedad crítica. Esto pues va a dar un indicio de que el paciente se va a ver gravemente afectado, ya que usualmente se caracterizan por un estado hipercatabólico. El cuerpo humano va a quererse salvar en ese momento, entonces todos sus sustratos energéticos se van a enfocar en mantenerse vivo, en salvarse. Y pues claramente va a poder ver alteraciones en otros sistemas fisiológicos como lo que es en este caso el sistema muscular. La malnutrición es otra de las circunstancias que puede vivir el paciente crítico, ya que pues bueno, la mayoría, usualmente el paciente crítico no se va a poder alimentar porque puede ser que esté intubado. Entonces se va a escoger por otras vías para su nutrición, como puede ser una vía enteral o una vía parenteral, que incluso esto puede afectar o puede verse afectado para su nutrición del paciente. La ventilación mecánica es otra situación en la cual veremos frecuentemente en el paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. La ventilación mecánica no es algo curativo. La ventilación mecánica es un soporte vital para mantener la función respiratoria, pues digamos que lo más parecido posible al paciente, para mantenerlo respirando. Usualmente la ventilación mecánica se ocupa o se da en aquellos pacientes que no pueden mantener una respiración por ellos mismos, es por ellos que requieren un soporte. Sin embargo, ventilación mecánica prolongada también puede tener alteraciones musculares, tanto ventilatorias. La farmacología es otra de las cosas que vamos a ver en todos los pacientes críticos, sobre todo fármacos que nos van a ayudar a mantener al paciente
vivo o lo más estable posible, como por ejemplo el uso de vasopresores que nos ayudan a mantener una perfusión tisular adecuada, que también se ha descrito alteraciones musculares que puede generar sin embargo, dirían por ahí, es un mal necesario, muy necesario para mantener vivo al paciente. Va a haber otros fármacos como lo que son los bloqueadores neuromusculares, como lo que son el Becurón, el Rocurón, el Cisatracurio, que son fármacos que paralizan los músculos, ¿vale? Para ciertas circunstancias específicas para la enfermedad. Aparte de esto, y aquí sí es algo directamente que nosotros podemos intervenir, es que el paciente también se va a ver en un estado de inmovilidad. Aquí es un tema muy grande que lo veremos para otro video, pero es importante recalcar que la inmovilidad puede causar también alteraciones sistémicas en el cuerpo, como una descalcificación ósea, alteración en la motilidad intestinal, alteraciones microvasculares, incluso, por ejemplo, úlceras por presión, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, etcétera, etcétera. La inmovilidad es mala. Entonces, imagínense, todo esto vive el paciente y le agregamos que nadie lo mueve, que el paciente está encamado todo el tiempo. Y esto genera pues serias repercusiones. Todos estos son factores a que el paciente desarrolle condiciones que van a repercutir en el paciente de manera funcional y que va a llevar a una discapacidad severa, lo cual es un desacondicionamiento físico y una de las más comunes, la debilidad del paciente crítico. El desacondicionamiento físico se caracteriza por pérdida de fuerza muscular y atrofia muscular, que usualmente lo vemos mucho en pacientes que ya llevan periodos de inmovilidad largos. Y la debilidad del paciente crítico. La debilidad del paciente crítico es una pérdida de fuerza muscular simétrico y de predominio proximal. Así se va a caracterizar esta debilidad del paciente crítico. ¿Y cómo se va a ver? El paciente totalmente, prácticamente flácido, muy débil. No pueden mover los hombros, no pueden doblar los brazos, incluso las muñecas se van a ver caídas, ¿vale? No se van a poder sentar, no se van a poder parar, van a estar totalmente encamados. Y esta debilidad del paciente crítico se va, digamos que a manifestar de dos formas. Una va a ser por una alteración del sistema nervioso, por una alteración axonal distal, y a esto se le va a llamar polineuropatía del paciente crítico. O también se puede manifestar meramente por una alteración a nivel de la función muscular, y esto se le va a llamar miopatía del paciente crítico. Haremos un video específico para explicar estas dos, las diferencias y para llegar a su diagnóstico. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que el paciente esté débil? ¿Ya en su casa se recuperará? ¿O le den rehabilitación saliendo del hospital, saliendo de la terapia intensiva? Ya que le den rehabilitación en su casa. Es importante tomar en cuenta que el paciente o aquellos pacientes, porque es muy común que desarrollan la debilidad del paciente crítico, se ha asociado que aumenta la mortalidad intra y extra hospitalaria, aumentan los días de estancia hospitalaria, aumentan los días de ventilación mecánica, es decir, por el mismo hecho de que está débil, su recuperación va a ser mucho más lenta y no lo van a poder dar de alta pronto, sino va a tardar. Y son aquellos pacientes que duran mucho tiempo hospitalizados. El paciente también, si está intubado, tiene ventilación mecánica, a veces el paciente ya está más estable, pero no lo pueden extubar porque el paciente no tolera respirar por sí mismo, su diafragma está muy débil y no lo pueden extubar, y el paciente dura más con la ventilación mecánica. Y esto es malo, porque pues bueno, tener un tubo adentro y las secreciones que tiene ahí, es un cultivo de bacterias, se puede generar pues justamente neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Entonces un paciente débil va a generar todo esto, y por ende, si el paciente aumenta más días de estancia hospitalaria, si está más días intubado, obviamente van a aumentar los costos. Si hablamos en un hospital privado, van a aumentar los costos para la familia, para el paciente. Si hablamos de un hospital gubernamental, van a aumentar los costos para el gobierno. Y pues también si el paciente sale débil en general, que le dicen ahí que se recupere y que se rehabilite en su casa, se ha asociado a que los pacientes que desarrollan debilidad del paciente crítico salen muy débil, que el paciente puede tener un reingreso posterior a un año del egreso de la terapia intensiva. Es decir, el paciente sale, pero no se va a poder adaptar debido a que va a estar en cama todo el tiempo. Esto va a generar muchas alteraciones sistémicas y va a hacer que reingrese a la terapia intensiva y pues aumente la mortalidad. Entonces, hay que evitar
pacientes débiles. No hay que esperarnos a que la rehabilitación se haga ya saliendo del hospital o se haga en piso, no, desde la terapia intensiva. Y mi pregunta es, ¿creen que entonces sea necesario un fisioterapeuta en la unidad de cuidados intensivos? Y la respuesta es que sí. Ahora ya sabemos el por qué el fisioterapeuta debe estar en la unidad de cuidados intensivos. Les voy a platicar qué es lo que hacemos y cuáles son las competencias que el fisioterapeuta debe de tener. En general, la movilización temprana, el entrenamiento de la musculatura inspiratoria y la fisioterapia pulmonar, digamos que son los pilares de la intervención fisioterapéutica en la unidad de cuidados intensivos. Ayudamos a intentar reducir lo más que se pueda las secuelas de la debilidad del paciente crítico y evitar complicaciones por ventilación mecánica, por la inmovilidad, por todo el deterioro muscular que pueda haber por la misma enfermedad, por el uso de medicamentos en general. ¿Y qué es en términos generales la movilización temprana? Es la aplicación de actividad física dentro de los 2 a 5 días de la enfermedad crítica, desde que el paciente ingresó a la terapia intensiva. Aquí hay dos situaciones importantes. Una, actividad física, y la otra es cuando hablamos de la temporalidad, que marca ahí de los 2 a los 5 días. ¿Por qué es importante recalcar esto con la movilización temprana? La movilización temprana no es movilización pasiva. Lo que verdaderamente va a dar un efecto positivo para evitar todas estas secuelas de las que venimos hablando, o todas estas alteraciones de las que venimos hablando, es la movilización activa. Por eso dentro de su definición dice que es la aplicación de una actividad física, de algo activo y no pasivo. Y la otra es la temporalidad. A las 48 horas ya puedes evaluar a tu paciente para ver si es candidato a iniciar en ese momento movilización temprana o te esperas tantito. Y es importante porque, bueno, usualmente y desafortunadamente se espera que el paciente se rehabilite hasta que esté en hospitalización o peor aún, hasta que esté en su casa. Y también como la fisioterapia pulmonar, que también es bien importante y no solamente para pacientes que estén enfermos del pulmón, o no, es para todos, bueno, para el que se necesite, ¿vale? Y el entrenamiento de la musculatura inspiratoria también. Para realizar todo esto no necesita una evaluación exhaustiva, un razonamiento clínico correcto para llegar a un diagnóstico fisioterapéutico ideal. Y para ello, para tener un buen razonamiento y poder realizar movilización temprana segura, tenemos que tener ciertas competencias y ciertos conocimientos para poder hacer. Estas competencias van a ir de la mano con la evaluación que nosotros vayamos a hacer, como lo que es el monitoreo ventilatorio, monitoreo hemodinámico y monitoreo muscular en general, ¿vale? Hablando del monitoreo ventilatorio, el paciente debe de tener conocimiento desde oxigenoterapia convencional, tanto avanzada, el uso de ventilación mecánica no invasiva, así también como la invasiva en general, ¿vale? E incluso el fisioterapeuta, dentro de sus competencias, es programar la ventilación mecánica en metas de protección pulmonar, porque si no cuidamos a un pulmón, ¿qué vamos a rehabilitar? Porque también la ventilación mecánica, les comentaba, no es curativa, solo nos ayuda, pero una ventilación puede ir cambiando conforme la enfermedad del paciente. Entonces un fisioterapeuta debe de saber cuándo el paciente está ventilado mecánicamente con metas de protección pulmonar para cuidar ese pulmón y posteriormente poderlo rehabilitar. Bien, debe de saber de ventilación mecánica. El fisioterapeuta también debe de saber de todo el proceso del weaning, que es el proceso de extubación del paciente. Todo eso es parte de las competencias del fisioterapeuta. Incluso el fisioterapeuta, en unos países un poquito más avanzados, los fisioterapeutas son los encargados del proceso del weaning. El fisioterapeuta se va a encargar de cuándo es el momento indicado, hablando de parámetros ventilatorios, hemodinámicos, musculares en general, para saber cuándo ya se puede extubar ese paciente. El fisioterapeuta debe saber también monitoreo hemodinámico, conocer los estados de choque, de perfusión tisular, del uso de vasopresores, electrocardiogramas, etcétera, 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 etcétera. Antes, durante y después de la movilización, así también con monitoreo ventilatorio. Y el monitoreo muscular, pues bueno, obviamente evaluar y monitorizar a lo que nos vamos a enfrentar, hablando de manera muscular y funcional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, podemos hacer de diversas herramientas. También el uso del ecógrafo, ¿vale? De la ecografía nos va a ayudar a poder tomar decisiones con respecto a nuestra intervención fisioterapéutica. Ahora, con lo que les comento, ya sabemos que el fisioterapeuta no solamente moviliza, sino también monitorea. Como dato curioso, en algunos países como Brasil,
tienen un fisioterapeuta las 24 horas. Por ejemplo, ahí tienen un fisioterapeuta en el día, en la tarde y en la noche. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿para qué en la noche? ¿No los va a estar movilizando en la noche? No, pues no. Pero el fisioterapeuta también, dentro de sus competencias, el fisioterapeuta en cuidados críticos, también ayuda al monitoreo del paciente. Cualquier cosa que nosotros veamos mal, se lo notificamos al médico tratante. Y pues obviamente nosotros siempre verlo desde un punto de vista fisioterapéutico funcional. Como les comentaba, qué pulmón, qué corazón, qué músculo vamos a rehabilitar si no lo estamos cuidando de manera temprana. Es por ello que el paciente, el fisioterapeuta debe de saber todo esto. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido, les haya dado este interés por esta área tan bonita de la fisioterapia. Y pues nosotros somos Metamorfisios, espero les guste. Muchas gracias.